Todos necesitan educación, y la escuela es el mejor lugar para obtenerla. Pero hay temas delicados que no forman parte del plan de estudios escolar. Únete a nosotros mientras exploramos 20 horribles hechos históricos que la escuela no enseña. Las guerras del opio en China. Las guerras del opio a mediados del siglo XIX fueron un momento crítico en la historia moderna de China. La primera guerra del opio se libró entre China y Gran Bretaña de 1839 a 1842. En la Segunda Guerra del Opio, de 1856 a 1860, una China debilitada luchó contra tanto Gran Bretaña como Francia. China perdió ambas guerras. Los términos de su derrota fueron difíciles de aceptar. China tuvo que ceder el territorio de Hong Kong al control británico, abrir puertos de tratado para el comercio con extranjeros y otorgar derechos especiales a los extranjeros que operaban dentro de los puertos de tratado. Además, el gobierno chino tuvo que quedarse de brazos cruzados mientras los británicos aumentaban sus ventas de opio a las personas en China. Los británicos hicieron esto en nombre del libre comercio y sin tener en cuenta las consecuencias para el gobierno chino y el pueblo chino. La historia de Minnie Dean. Williamina Dean, neozelandesa, fue encontrada culpable de infanticidio y ejecutada. Fue la única mujer ejecutada en Nueva Zelanda. Varias mujeres más fueron condenadas a muerte, pero todas tuvieron sus sentencias cambiadas a cadena perpetua o largos períodos de prisión. Dean fue vista abordando un tren en 1895 con un bebé pequeño y una caja de sombrero, pero más tarde fue vista partiendo solo con la caja de sombrero y sin el bebé. Los porteros del ferrocarril informaron más tarde que la caja de sombrero era inusualmente pesada. Una mujer llamada Jane Hornsby se presentó, afirmando haber entregado a Dean a su nieta, Eva, y se descubrieron prendas identificadas como pertenecientes a esta niña en la casa de Dean, pero Dean no pudo presentar al niño ella misma. Una búsqueda a lo largo de la línea del tren no reveló rastro del niño. Dean fue arrestada y acusada de asesinato. Su jardín fue excavado y se descubrieron 3 restos. Una investigación determinó que un niño murió por asfixia, mientras que otro, Dorothy Edith Carter, de 1 año de edad, murió por sobredosis de láudano. La causa de la muerte del tercer niño no ha sido determinada. Dean fue acusada de los asesinatos. No sé si las personas que vemos encarceladas en estas jaulas en nuestra miniatura son estudiantes que se portaron mal en clase, pero si lo son, sea cual sea el país en el que se encuentre este sistema escolar, ha llevado la detención a otro nivel. La Gran Guerra del Emu de Australia. El emú aparece prominentemente en el escudo de armas de Australia, pero el país no siempre estuvo tan orgulloso de tener la mayor población de la especie. Después de la Primera Guerra Mundial, Australia otorgó tierras a los veteranos para que cultivaran en la parte occidental del país para ayudarlos a reintegrarse a la vida civil. La cosecha transcurrió sin problemas hasta que llegó la Gran Depresión en 1929, cuando el gobierno presionó a los agricultores para aumentar los rendimientos de trigo y prometió ayuda en forma de subsidios. Los precios del trigo cayeron y los subsidios nunca llegaron. Sin embargo, algo más llegó: 20.000 emúes que se alimentaban de cultivos y destruían tierras de cultivo. Los agricultores desesperados suplicaron ayuda al Ministerio de Agricultura, pero en cambio encontraron una solución potencial con el Ministerio de Guerra, que envió 2 regimientos de soldados, ametralladoras y 10.000 rondas de municiones para aniquilar a las bestias sin alas de 6 pies de altura. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. La bandada de aves se dispersó y desapareció en el paisaje. Se desperdiciaron balas y los intentos de reunir a los emúes en una trampa de matanza masiva fueron infructuosos. El 9 de noviembre de 1932, un representante de Australia Occidental informó al Parlamento que la guerra había sido ganada por los emúes. El asedio de Leningrado. En septiembre de 1941, las fuerzas alemanas cercaron la ciudad soviética de Leningrado, comenzando un asedio de aproximadamente 900 días que cobró la vida de 800.000 residentes. Hitler había visto durante mucho tiempo a Leningrado como un objetivo primordial en el ataque. Albergaba la flota báltica de Rusia y contaba con más de 600 empresas, ocupando el segundo lugar solo después de Moscú en cuanto a producción industrial.
A finales del verano de 1941, la gente de Leningrado se apresuró a construir trincheras y fortificaciones antitanque, pero el Ejército Rojo no preparado y las fuerzas voluntarias soviéticas fueron aplastadas una lucha tras otra. El asalto alemán duró hasta finales de septiembre, cuando las fuerzas soviéticas finalmente detuvieron al grupo de ejércitos norte en los suburbios de Leningrado. Con sus fuerzas ahora atrapadas en la guerra de trincheras, Hitler cambió su estrategia y ordenó que se prepararan para un asedio. La marea finalmente comenzaría a cambiar a principios del año siguiente. Los soviéticos ya habían realizado múltiples intentos infructuosos de romper el asedio, generalmente con poco progreso y muchas bajas, pero en enero de 1943, el Ejército Rojo capturó un puente de tierra menor a los nazis. Leningrado fue liberado el 27 de enero de 1944, después de casi 900 días de bloqueo. El triunfo fue anunciado con un saludo de 24 cañonazos desde los cañones de la ciudad, y los ciudadanos estallaron en jubilación espontánea en las calles. Las canciones obscenas de Mozart. Mozart compuso música encantadora y fue sin duda un prodigio infantil. A la edad de 3 años podía tocar melodías en el piano, y a los 4 años ya estaba componiendo. A los 12 años había completado 10 sinfonías. A Mozart le encantaba escribir tanto canciones hermosas como sucias. Un buen ejemplo es su canción Leck mich im Arsch, que se traduce como Lámeme el trasero. Se considera que Mozart sufría tanto de TOC como de síndrome de Tourette. Tenía muchos tics faciales y tenía que estar constantemente moviéndose mientras golpeaba sus manos y pies. También carecía de control de impulsos y continuamente hacía rimas sucias y chistes inapropiados. Sin embargo, el diagnóstico es incierto y él podría haber estado simplemente en un estado mental infantil. Hitler y Disney. Adolf Hitler no es reconocido principalmente por su amor por las películas. Sus otras características, como el antisemitismo rampante y la posible locura, han captado mucha más atención en los libros de historia, y con razón. Se ha convertido en una leyenda urbana que la película favorita del gran dictador era la fábula fantástica Blancanieves y los 7 enanitos, pero lo que es aún más extraño es que la leyenda es probablemente precisa. Hitler admiraba el estilo de Walt Disney y aspiraba a ser artista. Blancanieves fue la primera película de animación de largometraje de Disney que se estrenó en 1937 y cautivó al mundo, aunque no al mismo nivel que Hitler 2 años después. Los temas y el estilo de la película, que evocaban una época más simple y preindustrial, complementaban el amor de Hitler por la vida folclórica tradicional. Se dice que el Führer consideraba la película una de las mejores jamás realizadas. El faraón Pepi II y su desagrado por los insectos. Pepi II, un faraón egipcio del antiguo reino, ascendió al trono a la edad de 6 años. Quizás fue su crianza privilegiada lo que lo llevó a convertirse en uno de los monarcas más exigentes de Egipto. Además de ordenar la captura de un pigmeo bailarín para su placer, hizo que sus esclavos se recubrieran de miel para mantener alejadas esas molestas moscas de él. Ordenó que sus esclavos fueran cubiertos de miel para funcionar como trampas para moscas, atrayendo enjambres de moscas lejos de él y hacia sus propios cuerpos cubiertos de miel. No muchos egipcios compartían el desagrado de Pepi II por las moscas. De hecho, debido a la velocidad y la determinación persistente del insecto, la mosca llegó a ser venerada como símbolo de perseverancia y tenacidad. Los soldados que demostraban tales habilidades en el campo de batalla recibirían moscas doradas. La guerra del Papa contra los gatos. Muchas personas afirman que el Papa Gregorio IX odiaba a los gatos. Los gatos fueron introducidos en Europa desde Egipto por los romanos y disfrutaron de una buena reputación durante mucho tiempo, muy probablemente porque fueron de gran ayuda para las comunidades agrícolas. Las plagas diezmaban las cosechas, pero los gatos eran la solución perfecta de la naturaleza. Literalmente no pueden comer nada que no sea carne. Por lo tanto, no representan ninguna amenaza para los cultivos. Mientras tanto, necesitan carne de forma regular y saben cómo obtenerla, por lo que son excelentes cazadores y devoradores de plagas. Esto tuvo algo que ver con la antigua adoración de los gatos en lugares como Egipto, que producían almejas cultivando el fértil suelo que rodeaba al Nilo. Pero las relaciones entre felinos y humanos se deterioraron a principios de la década de 1230,
cuando el Papa Gregorio IX publicó la bula papal Vox in Rama. Según la leyenda, esta bula declaraba a los gatos como instrumentos de Satanás y desencadenaba una masiva purga de gatos en toda Europa medieval, con un enfoque en los gatos negros, que eran particularmente luciferinos. Debido a su aparente semejanza con el diablo, los gatos pasaron de ser objetos de adoración pagana a ser despreciados por los católicos. A partir de entonces, solo había algunos pasos lógicos hasta la peste negra. Alentados por el edicto del Papa Gregorio IX, todos en Europa sacrificaron a todos los gatos. Cuando llegaron las ratas portadoras de la peste, no quedaba ninguno para mantener bajo control la enfermedad. La falsa percepción de la altura de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, uno de los iconos culturales más reconocidos del mundo, suele ser representado con una mano en su chaleco y de baja estatura y agresivo. Su supuesta baja estatura y temperamento ardiente inspiraron el término complejo de Napoleón, que se refiere a la creencia ampliamente aceptada de que los hombres bajos compensan su falta de altura a través de un comportamiento dominante y agresivo. Según 3 fuentes francesas, su mayordomo, el general Gourgaud, y su médico personal, Francesco Antomarchi, la altura de Napoleón era ligeramente más de 5 pies 2 pulgadas. Utilizando las medidas francesas de la época, eso equivale a alrededor de 1.67 metros, o ligeramente menos de 5 pies 6 pulgadas, lo cual es ligeramente superior al promedio para un hombre francés a principios del siglo XIX. Entonces, si Napoleón tenía una estatura promedio, ¿de dónde surgió la leyenda de su estatura diminuta? De hecho, fue principalmente obra de un hombre, el caricaturista británico James Gillray. Las caricaturas de Gillray de Napoleón fueron tan populares e influyentes que Napoleón dijo al final de su vida que Gillray hizo más que todos los ejércitos de Europa para derribarme. Desde el principio, Gillray satirizó a Napoleón como un personaje atronador, jactancioso, si no necesariamente bajo. En una caricatura, el globo de diálogo amenaza con abrumar el cuerpo de Napoleón. Sin embargo, en esta imagen, parece ser más musculoso que pequeño. La historia de las dentaduras. Hasta hace poco, los dientes falsos a menudo eran dientes genuinos extraídos de otra persona o animal. El primer registro de dentaduras data del VII siglo a.C., cuando los etruscos las fabricaban con dientes de animal y humano. Este arte desapareció con su civilización, pero reapareció en el siglo XVII con la técnica de producir dentaduras. El azúcar era ampliamente conocido y disponible en toda Europa durante el siglo XVIII. Como resultado, aumentó la caries dental y aún no se habían creado tratamientos para salvar los dientes, como los conductos radiculares. Esto significaba que muchas personas carecían de dientes, y era poco común que alguien llegara a los 50 con todos sus dientes naturales. Aunque la tecnología actual permite dentaduras cómodas y fáciles de usar, este no siempre fue el caso. Las dentaduras originales tenían problemas con el ajuste, la fijación, la comodidad y la durabilidad. Cuando los dentistas trabajaron para mejorar los dientes falsos, utilizaron una variedad de materiales y técnicas, como marfil, vulcanita y porcelana. Afortunadamente para nosotros, el siglo XX trajo nuevas tecnologías y materiales para las dentaduras. Las resinas acrílicas y otros plásticos moldeables son ahora estándar para las dentaduras y las prótesis parciales. Debido a que los plásticos son económicos y fáciles de trabajar, las dentaduras también son significativamente más baratas. La muñeca parlante de Thomas Edison. En 1890, Thomas Edison presentó algunas de las primeras muñecas parlantes del mundo. Hoy en día, los querubines de ojos vidriosos restantes tienen alrededor de 2 pies de altura. Tienen extremidades de madera y un cuerpo de metal, y suenan bastante aterradores. Edison construyó y vendió aproximadamente 500 de estos en 1890. La nueva tecnología ahora permite a las personas escucharlos por primera vez en décadas. Las grabaciones no sonaban significativamente mejor en 1890 que hoy en día. Las muñecas fracasaron en el mercado, no porque la gente pensara que eran extrañas, sino porque eran caras, alrededor de $200 en el dinero de hoy. La gente también pensaba que las muñecas no eran lo suficientemente realistas.
Necesitaban bocas en movimiento y voces que pudieran entenderse. Edison dejó de producir las muñecas después de aproximadamente un mes. El estudio de la sífilis de Tuskegee. El experimento de Tuskegee comenzó en 1932, cuando no había un tratamiento reconocido para la sífilis, una enfermedad venérea peligrosa. Después de ser atraídos por la promesa de atención médica gratuita, 600 hombres afroamericanos en el condado de Macon, Alabama, se unieron a la investigación, que planeaba examinar el desarrollo completo de la enfermedad. Los participantes eran principalmente aparceros, y muchos nunca habían ido a un médico. Los médicos del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, que llevaban a cabo el estudio, informaron a los participantes: 399 hombres con sífilis latente y un grupo de control de 201 otros que no tenían la enfermedad, que estaban siendo tratados por mala sangre, un término comúnmente usado en la zona en ese momento para referirse a una variedad de dolencias. El personal de salud observaba a los hombres, pero solo les daba placebos como aspirina y suplementos minerales, a pesar de que la penicilina se convirtió en el tratamiento aprobado para la sífilis en 1947, 15 años después de comenzado el ensayo. Los investigadores del PHS persuadieron a los médicos locales del condado de Macon para que no trataran a los voluntarios, y en su lugar llevaron a cabo el estudio en el Instituto Tuskegee. Para rastrear la evolución completa de la enfermedad, los investigadores no brindaron ningún cuidado efectivo a medida que los hombres morían, quedaban ciegos o locos, o sufrían otros problemas de salud graves como resultado de su sífilis no tratada. A mediados de la década de 1960, un investigador de enfermedades venéreas del PHS en San Francisco, llamado Peter Buxton, se enteró del estudio de Tuskegee y expresó preocupaciones a sus superiores de que era inmoral. En respuesta, las autoridades del PHS organizaron un comité para evaluar el estudio, pero finalmente decidieron continuar con él, con el objetivo de seguir a los voluntarios hasta que todos murieran, se realizaran autopsias y se pudiera analizar los datos del proyecto. Libros encuadernados en cuero natural. Recientemente, un libro guardado por la biblioteca de la Universidad de Harvard reveló sus macabros orígenes cuando científicos demostraron que estaba encuadernado con piel humana. El personal de la universidad cree que el libro Destinos del Alma fue cubierto con la piel de una paciente mental femenina no reclamada que murió de forma natural. Se afirma que Arsène Houssaye, un escritor, entregó el libro a su amigo el Dr. Ludovic Boulan a mediados de la década de 1800, quien parece haber llevado a cabo la peculiar encuadernación. La práctica de cubrir libros con piel humana, conocida como bibliopegia antropodérmica, se hizo popular en el siglo XIX, aunque se cree que tuvo origen anteriormente. Juicios a las brujas en Europa. Las brujas eran consideradas malignas por los primeros cristianos en Europa, lo que inspiró la famosa figura de Halloween. La histeria de las brujas alcanzó su punto máximo en Europa a mediados del siglo XV, cuando muchas brujas acusadas confesaron una serie de actos malvados. En menos de un siglo, las cacerías de brujas eran frecuentes, y la mayoría de los culpables eran quemados en la hoguera o ahorcados. Las mujeres solteras, viudas y otras mujeres en las periferias de la sociedad eran específicamente blanco de los juicios. Entre 1500 y 1660, alrededor de 80.000 presuntas brujas fueron ejecutadas en toda Europa. Alemania tenía la tasa de ejecución por brujería más alta, mientras que Irlanda tenía la más baja. La masacre de chinos en los Estados Unidos. La masacre china de Los Ángeles de 1871 fue una masacre racial contra inmigrantes chinos en Los Ángeles, California, el 24 de octubre de 1871. Aproximadamente 80.000 estadounidenses blancos y latinos atacaron, acosaron, robaron y asesinaron a personas de origen chino en lo que ahora se conoce como el histórico distrito de Chinatown. La multitud se reunió después de enterarse de que un oficial de policía y un ranchero habían sido asesinados en un enfrentamiento entre bandas rivales, los Nin Yung y Hong Chou. A medida que se difundía la noticia de sus muertes por toda la ciudad, alimentando acusaciones de que la comunidad china estaba matando a blancos, más hombres se reunieron fuera de los límites de Negro Alley. Esas muertes representaron más del 10% de la pequeña comunidad china de Los Ángeles,
que había contado con 172 personas antes de la masacre. 10 miembros de la multitud fueron procesados, 8 de ellos condenados por homicidio involuntario en estas muertes. Las condenas fueron revocadas en apelación debido a tecnicismos. Ventana de vidrio en la iglesia. Las iglesias católicas, especialmente las más antiguas, siempre se han destacado por sus elegantes e intrincadas ventanas de vidrio. ¿Por qué tantas iglesias católicas las tienen? Para empezar, hace mucho tiempo, la mayoría de las personas no podían leer. Aparte de un sacerdote leyendo escrituras sagradas de la Biblia, las ventanas de vidrio coloreado podían expresar conceptos bíblicos a través de sus escenas distintivas. Las iglesias de la época, construidas en el estilo arquitectónico gótico, tenían ventanas grandes. Para llenar los vacíos, los artistas soplaban vidrio en diversas formas y tamaños. Luego los ensamblaban como piezas de rompecabezas para crear escenas visuales dinámicas para que todos las vieran en los marcos. En cierto modo, eran como las películas de la época. Además de representar imágenes bíblicas, las ventanas de vidrio coloreado eran apreciadas por la forma en que la luz pasaba a través de ellas, creando vistas intrigantes dentro de las iglesias. Toma la Catedral de Notre Dame, que fue construida en 1345. Esta icónica iglesia parisina cuenta con una enorme ventana de vidrio coloreado que se asemeja a una rosa de luz y es apodada una ventana al cielo debido a su impresionante belleza. Incluso hoy en día, los turistas van a Notre Dame para admirar sus magníficas ventanas, que los inspiran a pensar en cosas eternas. De hecho, las ventanas de vidrio coloreado se utilizan en las iglesias católicas para ayudar a tender el puente entre lo físico y lo espiritual. La historia de la bandera estadounidense. La bandera estadounidense es un símbolo de la rica historia del país y podría ser mucho más antigua de lo que te das cuenta. Algunas de ellas tienen cientos de años y tienen un gran significado para la gente de ese país. Cuando los Estados Unidos de América eran una nación nueva, necesitaban su propia bandera. El 14 de junio de 1777, un cuerpo conocido como el Congreso Continental resolvió que los Estados Unidos debían tener su propia bandera hecha. Entre 1777 y 1960, la bandera fue rediseñada para tener un aspecto diferente. Cuando esto ocurría, el diseño de la bandera estadounidense se actualizaba para incluir otra estrella que representara al Estado recién formado. Desde su creación, la bandera estadounidense ha sido reproducida y vendida a millones de personas en todo el mundo. Sombras de los muertos. Tras las explosiones atómicas que estallaron sobre Hiroshima y Nagasaki, dos de las principales ciudades de Japón, el 6 y 9 de agosto de 1945, se descubrieron sombras negras de individuos y objetos, como bicicletas. Es difícil creer que estas sombras probablemente capturaron los últimos momentos de cada persona. Pero, ¿cómo llegaron a existir estas sombras? Según los expertos, después de cada explosión, la luz cegadora y el calor viajaron hacia afuera desde el sitio de implosión. La luz circundante blanqueó el hormigón o la piedra circundante de la sombra. En otras palabras, esas sombras espeluznantes muestran cómo parecía la acera o la estructura antes de la bomba nuclear. Es solo que el resto de las superficies fueron blanqueadas, dejando la sección normalmente coloreada como una sombra oscura. Las atrocidades de Bélgica en el Estado Libre del Congo. Leopoldo II controló el Congo como su propio reino desde 1885 hasta 1908. Durante este tiempo, el país fue obligado a aceptar la explotación sistemática de sus recursos naturales, especialmente marfil y caucho. Las autoridades coloniales impusieron un régimen de terror a la población nativa, lo que resultó en ejecuciones masivas y mutilaciones repetidas. La violencia y el terror se utilizaron para imponer la voluntad del rey belga y los agentes comerciales sobre el pueblo africano. El impacto de la pequeña edad de hielo en la historia europea. La pequeña edad de hielo fue un período de enfriamiento generalizado que duró aproximadamente desde 1300 hasta alrededor de 1850 después de Cristo, durante el cual las temperaturas globales promedio cayeron hasta 2 grados Celsius, especialmente en Europa y América del Norte. Los climatólogos creen que la pequeña edad de hielo fue causada por una combinación de la disminución de la actividad solar, cambios en la circulación atmosférica
y un aumento del volcanismo. Durante la pequeña edad de hielo, el clima influyó en muchos eventos sociales y culturales en todo el mundo. La mayoría de estos temas fueron fascinantes de aprender, porque francamente, no aprendí nada de esto en la escuela. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste este video, por favor danos un like y déjanos saber en los comentarios qué opinas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como sean subidos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.